La psicología evolucionista es una disciplina bastante joven que surgió en la década del 90, que trata justamente de ver de qué manera las conductas de las personas pueden responder a estrategias adaptativas que se fueron dando durante millones de años, que lleva la evolución de las especies y la evolución humana. De hecho, el 99% del tiempo los seres humanos fuimos cazadores-recolectores, el 99% del tiempo de nuestra historia. Entonces, de alguna manera, tenemos un cerebro de la edad de piedra, pero puesto en la sociedad contemporánea. Entonces, muchas de nuestras conductas están motivadas por cuestiones no conscientes y en general tendemos a atribuirlas a rasgos psicológicos de las personas solamente, cuando puede haber otras fuerzas que estén influyendo. Así que bienvenidos a este tema fascinante. Puse dos fotos de familias para empezar. Una es mi familia, sí, acá mi abuela con... No, yo no estoy. Había nacido acá. No había nacido, pero estaba mi papá, mi tío y una tía, cuatro hijos de mi abuela y mis abuelos, y una familia de elefantes, uno de los pocos animales que forman familia, los elefantes. Y vamos a empezar con los elefantes, porque la verdad es que la existencia de familias es algo muy raro. Lo más común es que no haya familias entre los animales. Solo un 3% de las especies animales, de pájaros y de mamíferos, tienen familia. El resto no. Después hay animales sociales, me dirán la abeja, ok, pero familias no hay prácticamente en el reino animal, salvo en un 3% de pájaros y en un 3% de mamíferos. Somos uno de los mamíferos que forman familias. ¿Por qué son tan raras? Pregunto. ¿Por qué tan raro que haya una familia? ¿Cómo? Social, cultural. Entre los animales, porque sería cultural y no está en los animales. Pero están evolucionando, ¿será? Porque en el caso de nosotros es una conducta adaptativa y tenemos familias, y podría pensar que los que no la tienen sí. Me parece que la familia no es buena para la vida de la especie. No es buena para la vida de la especie. Bueno, nosotros no estaríamos vivos si no hubiera sido por la familia. Y lo cierto es que no es un invento de la cultura, por cuanto hay animales que tienen familia. Vamos a ver qué llamamos familia, porque nosotros tenemos la idea de la familia, el padre, la madre, los hijos. O sea, el tema es qué llamamos familia, pero ahora vamos a ver. Primero vamos a empezar viendo cómo son las familias entre los animales, las que existen, los pocos animales que tienen familia, cómo es. ¿Y por qué hay diversidad entre los animales? Básicamente porque cada especie enfrentó, tal como bien supo describir Darwin, distintos desafíos, porque los medio ambientes eran distintos, el tipo de alimentos eran distintos y las estrategias de reproducción sexual también fueron distintas, aunque tienen elementos en común. Y lo interesante también es que podemos conocer la familia humana, de los seres humanos, también conociendo la familia de los animales, porque tenemos aspectos en común. Entonces, ¿por qué la mayor parte de los animales dejan el nido una vez que maduran sexualmente? Lo vemos en muchas películas. Algunos animales salen del vientre de su madre y ya están caminando solos y ya son autónomos. No todos, pero muchos son autónomos, ¿no? Probablemente quedarse en la familia tenga un gran costo reproductivo. Estoy hablando de los animales en general, incluyendo al Homo sapiens, que es un animal, el ser humano, ¿no? De hecho, nos vamos de la familia cuando formamos parejas o cuando hacemos una vida independiente. El tema de la reproducción está vinculada con el irse de la familia de origen. Lo más común en el ser humano es que quien se vaya sea la mujer y que el hombre se quede en la familia de origen. Digo porque hay distintas estrategias también según las especies. Y también se sabe de familias extendidas que empiezan a interferir en el apareamiento y en las elecciones que hacen las personas. Si ustedes buscan en YouTube películas sobre elefantes, van a encontrar muchos ejemplos de elefantes grandes ayudando al elefante bebé que se cayó a la laguna y no sabe cómo salir y se está ahogando y lo ayudan. O sea, hay una cooperación entre animales. ¿Cómo es la familia de los elefantes? No es una familia de papá, mamá,
No, es básicamente una familia de mujeres. El elefante macho suele estar bastante solo y no está en grupo, pero hay entre los elefantes una descendencia matrilineal, es decir, viven hembras en grupos familiares de 6 a 12 miembros. La cría, hermanas y cría de las hermanas. Y esto que nos parece tan lejano, que nos parece de los animales, en realidad va a tener también un punto en común con los seres humanos, que es que también hay muchos estudios que muestran que la madre de la madre es más cercana a los nietos que la madre del padre. Es más, en un montón de comunidades está más asegurada la supervivencia del nieto cuando no se ofendan, la madre del padre está muerta. O sea, tiene más posibilidades de sobrevivir el nieto si está viva la abuela materna que ayuda, que si está viva la madre del padre. Una hipótesis de la psicología evolucionista es que hay más certeza de que se trata de genes propios, porque, como dice el refrán en inglés, mama's baby, father's maybe, que significa el bebé de mamá, mama's baby, padre maybe significa puede ser, pero rima en inglés, ¿no? Mother's baby, father's maybe. A mí me parece que hay una hipótesis más simple, que es que la que tiene más inversión parental, este es el término que usa la psicología evolucionista. ¿Por qué? Porque después de la cópula invierte muchísimo más cuando tiene hijos la mujer, porque tiene que llevar 9 meses el bebé en su vientre y después tiene que amamantarlo, después tiene que cuidarlo. Una gran inversión parental para la hembra humana, y para la mayor parte de las especies la que más invierte en la reproducción es la hembra. Hay excepciones, pero lejos, en casi todas las especies, la que más invierte, la que educa, la que gesta es la hembra. ¿Y qué importancia tienen las religiones? Bueno, vamos a ver después. Ahora vamos a ver la familia, pero no desde cualquier enfoque, sino desde el enfoque de cómo se ha dado la evolución y por qué hemos llegado a estas familias y hacia dónde vamos también, porque la cultura influye. Que hoy estemos focalizando en la influencia biológica no significa que la cultura no influya, significa que hoy vamos a focalizar en eso y en cómo eso es una fuerza importante para entender a las familias. Así que acá tenemos la familia de los elefantes, matrilineal. La familia de los lobos, se equivocó mucho Thomas Hobbes cuando decía el hombre es lobo para el hombre, y tenemos la imagen del lobo como un animal cruel, malo. Nada más lejos, el lobo es un animal muy cooperativo, viven en familia, de hecho de ahí deriva el perro. El perro es una selección artificial porque el ser humano hace miles de años empezó a adoptar a los perros más tranquilos, y entonces se generó incluso lo que se llama una teoría de la mente en los perros. Un perro uno le señala y mira dónde se señala. Esto es algo que hacen muy pocos animales y tiene que ver con probablemente los siglos y siglos en que el perro interactuó con el ser humano. Estos son los lobos que viven en familia y hasta pueden sacrificar su propia vida para proteger a la familia, al grupo. David Mech juntó evidencia en contra de lo que se creía antes, que eran animales solitarios, ¿no? Y encontró que la familia del lobo está compuesta por la pareja, acá sí tenemos papá y mamá, la cría y cría adulta de anteriores camadas, van en grupo, comparten la carne, ¿no? Y esto sí es un elemento común con los seres humanos, porque también en los documentos más recientes que tenemos, ¿cómo podemos saber cómo eran los cazadores-recolectores? Bueno, por arqueología, pero también porque todavía hay algunas comunidades que viven como cazadores-recolectores y es presumible que las estrategias eran las mismas. Entonces, cuando un ser humano, un hombre de la familia, ponele, porque los seres humanos, no siempre, en algunas culturas, el hijo no ha sobrevivido porque el padre hiciera una inversión parental, pero en muchas otras sí, ha dependido de las estrategias. Lo que es seguro es que un ser humano no se cría con una sola persona. Lo que existe, y de esto hablamos la vez pasada, es el cuidado aloparental. Básicamente, madre de la madre, abuela materna que ayuda, o hijos mayores que ayudan. ¿Por qué? Porque el segundo hijo
entre los seres humanos y en general en contextos de cazadores-recolectores se tiene a los 3 o 4 años y todavía no es autónomo el primer hijo. Entonces el ser humano necesita de ayuda. ¿Por qué? Porque un niño reclama y reclama y reclama todo el tiempo. Entonces ahí incluso hay una hipótesis de por qué los seres humanos tenemos menopausia, eso de las mujeres, a eso de los 50 años. Una de las hipótesis es porque eso ayudó a la crianza de los hijos y porque en muchas comunidades de cazadores-recolectores los hijos sobreviven porque las mujeres hacen alianzas y se turnan para criar a los hijos, que no es algo muy distinto de lo que a veces pasa incluso en la vida contemporánea, donde el rol de la abuela materna especialmente es importante. Por eso ya estoy anclando en algo del presente para que vean el nexo que hay entre una cosa y la otra, pero al punto de que una de las hipótesis fuertes es que existe la menopausia. ¿Por qué no nos morimos rápido después de la menopausia? Bueno, una de las hipótesis evolucionistas es que las mujeres no nos morimos rápido después de la menopausia porque eso tuvo una función adaptativa. Sirvió para la crianza de los hijos, o sea, no solo la mujer cría, especialmente si ella, o sea, era útil si ella no tenía los propios, porque si tenía los propios no le quedaba energía para cuidar a los de la hija. Entonces, estando en la menopausia ya la madre de la madre no tiene que cuidar los propios y puede contribuir, y también contribuyen los hijos mayores. El otro día yo estaba en una reunión familiar y un familiar dijo, porque la madre de fulana no se ocupó de ella, la que se ocupó es la hermana mayor, como diciendo, qué mala madre. Y yo ya estaba leyendo esto y digo, por ahí no. Por ahí es lo que pudo hacer esta mujer. Andás a ver si tenía plata para pagar a otra persona que finalmente también es otra mujer. O sea, es la manera en que ancestralmente se han arreglado las mujeres. ¿Quién está a mano? Bueno, la madre de la madre. Y se sabe que incluso en encuestas de sociedades originarias, si la madre de la madre murió, hay menos posibilidades que sobreviva el niño. ¿Por qué? Porque no tiene más ayuda. También si no tiene padre, en contextos de culturas en donde el padre ayuda. Sigamos todavía con los animales. Otro animal que forma familia, la orca. La orca es un mamífero y forma familia. Sarah Heimlich dio en 1980 la primera evidencia de que están vinculadas por descendencia matrilineal. Otra vez, familias de hembras. No se separan más de 2 horas e incluso los hijos viven con sus padres durante la vida entera. Más que la Irish Mame, esta debería ser modelo para el Día de la Madre, ¿no? ¿Cuál es? Hace como la orca, ¿no? Que no se separa. Bueno, delfines. Los delfines nos simpatizan porque escuchamos historias de delfines. Los delfines no solo son cooperativos entre ellos y forman familias, sino que tienen actitudes de cuidado hacia otras especies, como salvar a seres humanos de ataques de tiburones. Hay muchos testimonios de delfines que han salvado a seres humanos. O sea, es un animal que logra una empatía, supongo que viene por ese lado, incluso con alguien de otra especie, y lo salva. Los leones, tenemos una imagen del león como feroz. El león forma familia y tienen una forma de socializar y de crear lazos sociales muy parecida a la de los gatos. Los que hemos tenido gatos lo hemos visto. ¿Qué hacen los gatos para socializar entre ellos? ¿Cómo? ¿Qué hacen los gatos para socializar entre ellos? No me gustan los gatos. Los gatos se acicalan, se lamen. Sí, se lamen. Eso es algo que existe entre muchos mamíferos, entre muchos primates. O se van sacando los parásitos y las pulgas, o se lamen. O sea, es una forma. Nosotros nos dejamos de tocar tanto los seres humanos, como se tocan los primates y como se tocan los felinos. Pero es una forma de socializar, ¿no? Sí. Los leones son los más sociales de las especies de gatos salvajes. Los machos tienen una vida más dura también. Ven que se repite el esquema. Los machos van por ahí, fecundan, pero cuando la hembra queda preñada, establece familias. Y hay casos de hembras ancianas, leonas, con menos dientes que lo esperado y comparten la comida con los demás. Esta cosa de compartir los recursos. Vos decías dinero. Bueno, acá está la clave entre tus animales, ¿no? Comparten la comida, se lamen mutuamente y estrechan. No, el macho no, tampoco. Los machos parecen tener una vida más dura y hacen la suya. Chimpancés son 2 de los animales más cercanos al ser humano. El bonobo, ese monito que veíamos la vez pasada, que tiene una sexualidad muy exacerbada, que se saludan con sexo
gestionan el conflicto con sexo. Bueno, el chimpancé vive en grupo, tiene familia. Lazos entre madres e hijos son tan fuertes que incluso de adultos continúan sintiendo afecto por la madre. Hay animales que no, que una vez que vino el destete, chao, no hay, la mayoría no hay una relación con la madre. Esto sí, y es probable que a nosotros nos venga también por ese lado. Viven en comunidades con subgrupos como los humanos, con un macho dominante que tiene apoyo de otros miembros de la comunidad. Algo interesante es que los machos dominantes o alfa tienen más mujeres, entre los humanos también. El más popular, el que tiene más poder, el que tiene más dinero, esto de billetera mata galán, es el macho alfa, solo que en un ámbito universitario el macho alfa es el profesor de una clase que uno admira y por ahí no tiene plata, pero es el macho alfa porque dentro de ese grupo lo que más se valora por ahí es el conocimiento, y ese es el que tiene más hembras. Ahora, entre los chimpancés, el macho alfa es el que tiene acceso a más hembras, pero eso no significa que esa hembra no puede tener una relación con otro macho cuando éste no mira. No porque lo dejen. No es porque, digamos, firmaron por el amor libre, sino que si lo ve probablemente haya una lucha, pero no está controlando a la hembra todo el tiempo y un rato que se le escapa puede venir otro macho y... No copula con las hijas. Pregunta interesante. En general no es algo común en ninguna especie. Parece haber algo de tipo biológico, sí, que impide, porque como veíamos la vez pasada, ¿qué sentido tiene la sexualidad? La sexualidad hace que vengan mitad de los genes de un lado y mitad de los genes del otro, y eso nos protege más contra enfermedades infecciosas y de todo tipo, porque se van generando nuevas combinaciones. Y los animales que nos pueden atacar no las conocen, pues son nuevas combinaciones todo el tiempo. Entonces la sexualidad es una ventaja en términos evolutivos. Entonces, algo interesante que han mostrado es que las personas que se han criado juntas, no solo padres e hijos, sino cualesquiera personas, incluso no vinculadas por lazos de sangre, si se han criado juntas hasta los 3 años o los 6, es difícil que de más grandes tengan deseo sexual la una por la otra. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, los kibutzim de Israel, que son estas comunidades agrícolas que hay en Israel, en una época se criaban todos los hijos juntos, que no eran hermanos entre sí necesariamente. Y lo que vieron es que no había interés sexual entre los que se habían criado juntos. Era muy común que se casaran entre primos. Mis abuelos, por ejemplo, mis bisabuelos eran primos hermanos, pero no se habían criado juntos. Se conocieron de grandes, habrán dicho, mira qué fuerte que está la prima, ¿no? Pero no. Es más, los invito a pensar, las personas con las que se han criado, incluso las más atractivas, si no les da un poco de asco pensar en la posibilidad, porque hay el asco es una emoción biológicamente adaptativa en estos casos. Esto tiene mucha evidencia, por ejemplo, en los matrimonios que se arman cuando las mujeres son muy pequeñas, creo que era en Corea, también se dan cuenta de que cuanto más temprano adoptaron a esa que iba a ser la futura mujer, más ruptura matrimonial había, menos reproducción, más infidelidad por parte de ella. O sea, hay algo que nos lleva a o sea, los que evolucionaron eran los que no tenían contacto con los genéticamente más cercanos, porque eso no daba una ventaja adaptativa. De hecho, si 2 hermanos de sangre tienen un hijo, tienen más posibilidad de que salga un chico Down, justamente porque hemos evolucionado las especies por generar mezclas nuevas y continuas. Lo mismo, al parecer, sí, es un mecanismo adaptativo. Esto también lo estudian para el tema de ver por qué se da abuso dentro de la familia. Y es interesante porque también vieron que el padre que abusa de su propio hijo, en general, es un padre que no ha tenido el menor contacto o que ha tenido muy poco contacto con la madre cuando estaba embarazada, ¿no? Y que es mucho más frecuente en los padrastros. Es muy poco frecuente que un padre abuse de un hijo, pero es mucho más frecuente en los padrastros, y la hipótesis es porque no tienen un lazo de sangre, no tienen este inhibidor del que yo estaba hablando, por el cual en general no te atrae tu hermanito ni tu primito si se criaron juntos. Si no se criaron juntos, no está esta barrera, digamos, habrá barreras culturales.
Hay dos costos de mantener la familia. Esto explicaría por qué hay tan pocas familias en el reino animal. Por un lado se pospone la reproducción. En general no se reproducen dentro de la familia, sino que van a buscar alguien con quien aparearse en otro lugar. Y por otro lado se concentra la competencia por la comida. En ámbitos en donde no abunda la comida, que estén todos juntos, implica que hay más bocas para alimentar. Entonces, en la naturaleza, estas dos situaciones se dan raramente, aunque haya muchísima comida para todos. Entonces, esto explicaría por qué es, en parte, por qué es rara la familia, ¿no? Puede emerger en raras ocasiones en las que los beneficios de permanecer en familia, por ejemplo, la cooperación, superan sus costos, ¿no? Entonces, se llama modelo de construcción ecológica, que señala que las familias aparecen cuando hay pocas ocasiones para reproducirse, o sea, es más beneficioso quedarte con la hembra que está en la familia, porque tampoco hay tantas alternativas, tantas hembras dando vueltas. Una de las razones por las que explican que existe la paternidad. No es la única, pero es una de ellas, ¿no? Y ahí los costos de quedarse son bajos y el beneficio es grande. Bien, ahora hay beneficios también de que se constituya una familia, ¿no? Porque para los hijos implica protección, adquisición de habilidades para competir, permite compartir el territorio y los recursos familiares, y por los beneficios de ser ayudados y ayudar, ¿no? Una de las razones por las que emergen las familias. Y también, esto era lo que mencionabas vos, porque las familias controlan recursos, ¿no? Ni que hablar entre los seres humanos, especialmente cuando los jóvenes pueden heredar. Hay un pájaro, no sé cómo traducir, Red-Cocked Woodpeckers, busqué la traducción y no la encontré, en donde si desaparece el proveedor, el macho, lo sustituye algún hijo, pero justamente por la falta de recursos, la hembra se ve forzada, la madre se ve forzada a partir. Este es el pájaro carpintero, ¿verdad? Ah, debe ser ese, sí, cierto, ahí está. Alguien que sabe inglés. Bien, aparte la foto coincide, ¿no? Bueno, acá está el carpintero. Cuando muere el padre o parte, el hijo adopta el rol, pero la hembra es forzada a partir, ¿no? Nos suena muy cruel. Y se sabe también que en muchas especies, cuando desaparece el criador, cuando desaparece la persona que no es la madre, pero que ayuda, en muchos pájaros hay machos que ayudan, hay mucha más agresión hacia la cría y muchas menos posibilidades de que sobreviva, ¿no? Y de hecho, que en todas las culturas existan historias de madrastras y padrastros malvados, tiene su sentido. Esto tiene un correlato. Cuando hay un padrastro en la casa, hay más posibilidades de que los niños mueran que si está el padre biológico. Esto lo explican por la cercanía genética. Hay mucha evidencia. Yo les decía recién que me parece más sencilla la explicación de que la abuela materna ayuda porque fue madre y su hija es madre y son dos mujeres, pero la hipótesis evolucionista es que porque es más cierta la continuidad genética en el caso de la abuela materna que en el caso de la abuela paterna, que no sabe si la mujer pudo haber tenido relación con otro. ¿Y por qué esta hipótesis tendría evidencia? Porque hay mucha evidencia en muchos órdenes de que cuanto mayor es la cercanía genética, más beneficios hay y más cooperación hay. Esto no significa que no haya excepciones, pero es como una regla que se cumple en muchísimos casos, ¿no? Más recursos, más inversión parental, etcétera, etcétera. Entre muchos pájaros es común la agresión entre hijos y padrastros, no solo entre seres humanos, porque también hay padres sustitutos entre los pájaros. Acá tenemos una imagen de madrastra, no es simpática en general, ¿no? Sí. Bueno, hay una hipótesis que critica las anteriores, es de Jennifer Davis y Martin Daly, que dice que las familias pueden permanecer juntas para competir con otros grupos, que una ventaja que puede haber tenido la familia es unirse en contra de otros grupos, y que hay familias porque entre los humanos lo que existe es el altruismo recíproco. Y este es un punto central de la familia. Hoy hay mucha evidencia de que la ética entre los seres humanos se fundó a partir de la maternidad, porque la maternidad implica el cuidado, claro, el cuidado de los que son genéticamente tus sucesores, pero que después el círculo se va ensanchando en la cultura. Después
el círculo incluye a las mujeres, incluye a los esclavos, incluye a los negros. Ahora hay una idea de justicia global, o sea, la idea de cuidado, la idea de empatía nace desde la maternidad y se va extendiendo. Entonces, los cuidadores que ya no están en edad reproductiva tienen poco incentivo para promover que sus hijos se dispersen, ¿no? Entonces también el hecho de que haya adultos mayores propende a que la familia se constituya. Y acá está lo que comentaba recién, la temprana menopausia puede haber influido para constituir la familia humana, ¿no? Los mayores, que además poseían un saber antes de la tecnología, eran los que poseían el saber, la experiencia, también pueden haber jugado un rol en nuclear a la familia. Ahora, la familia también tiene un lado oscuro, ¿no? Pensamos que es una armoniosa institución social que supone benevolencia, transformación de los recursos, información, estatus y maximización de las posibilidades de supervivencia de la cría, pero también hay conflicto con los recursos parentales. Empecemos por el más básico, el destete. Ningún niño se quiere destetar. Hay culturas en donde las madres se ponen pimienta para que el niño ya no quiera más, ¿no? Ya el primer conflicto es ese, pero hay también un conflicto que permanece a lo largo de muchísimos años, a veces hasta la muerte de los padres, y que continúa entre los hermanos por recursos, ¿no? Los hijos pidiendo a los padres recursos y los padres que tampoco pueden dar ilimitadamente y tratando de establecer algún tipo de equilibrio. Entre muchos pájaros, los padres deliberadamente crean conflictos entre las crías. Compensan la incertidumbre por la comida teniendo más descendientes de lo que podría cuidar. Esta es una hipótesis evolucionista que a mí me deja, ¿cómo dice Moria Kazan? Con mandíbula de balcón. Me quería acordar de la metáfora del otro día y no me acordaba. Mandíbula de balcón. Porque una hipótesis evolucionista es que cuando hay menos recursos entre los seres humanos, menos recursos económicos, se tienen más hijos, no menos. Y yo siempre pensé que es porque lo único que tiene el pobre son hijos. Como no puede ir a cursar una carrera una mujer, su orgullo, su vida empieza a ser la de los hijos, ¿no? Desde la psicología evolucionista, una hipótesis que postulan es que es una estrategia adaptativa para que si no hay suficientes recursos, habiendo más hijos hay más posibilidades de supervivencia. Uno diría que es al revés, habiendo más hijos hay menos recursos para repartir. Sin embargo, la hipótesis, hay alguna evidencia en pájaros y en seres humanos que cuando viene la crisis, más reproducción, digamos, más separación de parejas, pero eso es otra historia, porque las mujeres son las que más piden el divorcio cuando los hombres dejan de ser proveedores, ¿no? E incluso cuando ellas son económicamente solventes, si el estatus económico de él baja, hay bastante evidencia de que también tienden a separarse. Y esta también es una estrategia adaptativa que ya no cumple una gran función. Si una mujer tiene un buen sueldo, ¿por qué se va a separar del hombre? Porque él gana menos, ¿no? Sin embargo, esos son mecanismos psicológicos que han evolucionado también. A veces un pájaro tira a uno de sus hermanos del nido y lo mata. Entre pájaros, sí. No sé si les suena, ¿no? Sí, sí. Los celos entre hermanos. A mí me contó que a mi mamá le tiraba tal cual a mi tía y que la encontraron ya al borde del ahogo, ¿no? No sé si habrá sido por celos o por qué. Sí, de hecho es mucho más frecuente que mueran los niños de 1 año a manos de mayores y que después se revierta la cosa cuando el hijo crece. Pero bueno, sigamos con esto. La cría compite por la teta de la madre también, y también los padres tienen sus preferidos. Hay una historia en la Biblia, en el Génesis. Israel amaba más a uno de sus hijos porque era el hijo de la vejez, y los hermanos lo odiaban, ¿no? Porque era el favorito. Los hermanos compiten por sexo, son competidores también, mucho más que las hermanas, hay evidencia de eso. Y el asesinato entre hermanos varones es más común que entre mujeres, y los dos conflictos más comunes son recursos, pelearse por recursos, y mujeres. Algo que me sorprendió muchísimo también es que hay bastante evidencia de que los padres varones benefician económicamente más y en todo sentido a los varones
a los que se les parecen, en general varones, que se parece más el varón físicamente, y que no es consciente de eso. Encontré varios casos en mi familia, además, ¿no? De que le regalaron una casa a uno, al que más se le parece físicamente, y ese sería un mecanismo no consciente, y esto los psicólogos evolucionistas lo explican como que hay una mayor certeza de continuidad genética por el parecido físico y hay un beneficiar al otro. Por supuesto, después eso se explica de otra manera, pero la razón podría llegar a ser esta. Por otro lado, también parece que la selección favoreció un mecanismo por el cual los hijos manipulan muy bien a los padres, por recursos, saben muy bien cómo llorar, patalear para obtener recursos de los padres. También son muy comunes los conflictos entre madre y padre para ver si invierten lo mismo. Inversión parental en este contexto es dedicarle tiempo, recursos económicos, no es solamente económico, ¿no? Crecemos creyendo que la familia debe ser armoniosa y luego puede no serlo, ¿no? La psicología dice está montada en gran cantidad de dolores vinculados con la cercanía genética, ¿no? Creemos que tiene que ser un lugar armonioso, pero hay mucho conflicto también, como sabemos todos, en la familia. Otro aspecto del lado oscuro de la familia, en muchos casos supone ayudar a los que están en la familia, lo que llaman el endogrupo, pero eso es en desmedro del exogrupo. El ejemplo más claro es cuando se legan bienes económicos por encima de lo razonable, y entonces alguien puede nacer en una familia en la que no tiene la menor necesidad de trabajar, y esto es lo que Michael Albert llama el problema del nieto Rockefeller. Es la desigualdad para el que no nace con ese abuelo, digamos, ¿no? Otra cuestión es que invierte más tiempo y dinero la familia de la madre, lo que acabábamos de decir. Y también hay pelea frecuente entre los hijos adultos por el legado material, es otro aspecto oscuro de la familia. Eso es lo que comentábamos recién. Y también hay cierta evidencia de que no es lo mismo haber nacido antes que haber nacido después. Esto no significa que en todos los casos pase lo que yo voy a decir ahora, pero hay alguna evidencia. Algo de lo que hay mucha evidencia es que cuando vienen muchos hermanos varones seguidos, hay un 33% más de probabilidades de que alguno de los hermanos que no son el primero sea homosexual. Eso tiene que ver con que hay un mecanismo en la madre. Este estudio fue replicado y da igual. Hay un mecanismo en la madre por el cual se generan antígenos contra la testosterona. Es como si el cuerpo de la mujer dijera, no, esto es demasiada testosterona junto, que es la hormona que los hombres tienen en mayor medida y que después configura el cerebro masculino. Entonces hay más posibilidad cuando son varios varones seguidos, no significa que necesariamente, pero hay más posibilidad de que haya una cuestión biológica ahí. Pero fuera de eso, cuando analizan características de personalidad, muchas veces ven que lo característico del hermano mayor es que vivió un tiempo con los padres solo, sin competidores, y eso también caracteriza al menor cuando se fueron los mayores. Entonces pareciera que el del medio es el que tiene que obtener la atención de los padres, y hay cierta evidencia de que el del medio es más simpático, más comprador, como si tuviera que hacer más esfuerzo que el mayor. En el mayor hay una correlación con aceptar más el statu quo, aceptar también más desarrollo intelectual en el mayor, no necesariamente, digo, son correlaciones, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Mayor cercanía en el grado de parentesco, mayor inversión en promedio. ¿Por qué existen los padres? Si la familia es rara en el reino animal, la paternidad es todavía más rara. Casi todo lo que nace en el mundo es criado por una madre o nace y ya es autónomo y no es necesaria mucha inversión parental. 95% de las especies no tienen padre. O sea, no significa que no tuvo sexo, pero eso fue todo lo que hizo. Después no hizo más nada, ¿no? No hizo más nada. No hay padre presente. En el 95% de las especies no hay padre presente. Somos una absoluta excepción. Después vienen las feministas que niegan que haya disposiciones psicológicas innatas cuando las estrategias de machos y hembras han sido tan distintas, han tenido trabajos
completamente distintos a lo largo de la evolución humana. ¿Cómo van a tener psicologías exactamente iguales? En muchas especies hay poca inversión parental de los dos, incluso cuando hay una madre que gesta internamente, como los seres humanos, a un huevo externo que el hombre va y fecunda, incluso en esas especies, en el destete se acabó todo. Imagínense si entre los humanos fuera así. Después del destete, chao, quedaste liberada. Bueno, así es en un montón de animales, ¿no? En el ser humano no, requiere muchísimo trabajo. Esto nos ha dado muchísimas ventajas también. Tener una infancia tan larga, tanto tiempo para aprender. Y también la necesidad de comprender a los demás. Algo muy particular que tenemos en un alto grado y que ningún otro animal tiene como nosotros es lo que se llama teoría de la mente, que es la capacidad de interpretar los estados mentales de los demás, qué sienten, qué piensan los demás. Eso los seres humanos lo tenemos desarrollado en muy alto grado. Los primates hasta 1 o 2 años lo desarrollan, pero después a los 3 años o al año y medio el humano da un pum para arriba y puede identificar mucho más. Y hay una teoría que dice que nuestro cerebro se agrandó y se volvió en algo tan inteligente justamente por eso, por esta capacidad de interactuar con los demás. La sociabilidad es lo que nos hizo inteligentes, sería la idea, y la familia está en el seno de eso. Entonces, algunos peces tienen paternidad asociada a la fertilización externa. ¿Cómo es? Bueno, el macho ve el huevo que puso la hembra, no lo tiene adentro como el ser humano, sino afuera. El macho fertiliza, pero sabe que él fertilizó el huevo. O sea que una condición entre los animales para que haya paternidad es que el padre sepa, no conscientemente, que el hijo es suyo. Para mostrar un ejemplo totalmente distinto, entre los chimpancés parece que tienen sexo todos con todos, más o menos. Nadie sabe quién es el padre, exactamente. Por tanto, no hay figura paterna que haga una inversión parental. O sea, una de las condiciones para que en la naturaleza haya una inversión parental es que haya una certeza, digamos, o una mayor convicción, porque certeza absoluta no hay, maybe, como dice lo que comentaba recién, de que en efecto es hijo. O sea, es como si el macho dijera, yo voy a invertir, pero sí es mío. Y eso se da en muchos animales. Entonces lo que hace el pez que fertilizó ese huevo, cuida el huevo, que no vengan otros y lo saquen. Mientras que si todos los peces estuvieran con todos los peces, que cualquiera lo agarre, no voy a estar invirtiendo recursos, se puede invertir la vida en eso, en proteger el nido, ¿no? Entonces, entre los chimpancés, por lo que le dije recién, poca o nula inversión parental. Tienen familia, recuerden que dije que tienen familia, pero son hembras, es matrilineal la cosa. Y entre los seres humanos, el poder mayor que tiene la mujer en relación a los primates hembras es que a través del lenguaje puede transmitir muchísima información. La hembra humana tiene más poder que las hembras de otras especies, justamente por esta capacidad de transmitir información. La que más tiempo está con el niño es la madre cuando es muy pequeño en general, y entonces se transmite mucha información a través del lenguaje. Entre los chimpancés es difícil que el macho tenga acceso exclusivo a una hembra, lo que dije antes, incluso si es el macho alfa. Por ahí ya se va por ahí, o hay un macho que la agarra y entonces no es de él. Entre los seres humanos hay relaciones relativamente estables con padres. Es falso que somos naturalmente polígamos. Hay culturas con poligamia entre los seres humanos, pero hay muchísimas también con un padre presente y muchísimas otras en donde se sabe quién es el padre, pero las que cuidan y garantizan que sobreviva ese niño, por lo menos en el cuidado inmediato, son las mujeres. De hecho, también hay entre algunos animales el compartir, el dar de mamar. Mi abuela fue madre a los 16 años y su propia madre tenía 32. Y las dos le daban de mamar indistintamente a hijo y nieto. O sea, sin ir tan lejos a los animales, todavía tenemos, ¿no?, en el recuerdo algunos ejemplos de lo que se llama
Sarah Blaffer Hardy llama el cuidado aloparental, de los que están alrededor de la madre. ¿El mismo nieto le da la madre? La abuela. Y la abuela. Sí, la abuela le da a mamar. Mi papá, La abuela está embarazada. mi papá, mi bisabuela acababa de dar a luz a mi tío Leoncho, y mi papá no se lleva mucho tiempo de edad con él, porque mi bisabuela enviudó. Tenía un bebé, digamos. Tenía un bebé, sí. Sí, igual en muy pocas culturas, si la madre no está, el padre da de mamar. O sea, si vos pones a un hombre a que en algún momento algo sale, Sí. a cualquiera, digamos. Sí, probablemente sea una experiencia dolorosa, no sé si ganas de intentarlo, pero sí, pero es una excepción. Eso se encontró, no sé, en una cultura entre muchísimas. Pero ocurre eso, Han encontrado culturas en donde sí, donde hay una mayor participación masculina. Por eso, dentro de lo que son las especies animales, entre los seres humanos hay bastante participación del padre. Y vamos a ver por qué, en términos evolutivos, se explica esto. Entonces, por un lado, nosotros ahora vemos que la mayor parte de los bebés sobreviven, pero en comunidades de cazadores-recolectores, entre el 40 y el 60% de los bebés mueren, y de los niños mueren. Hoy el 2%, para que sea una idea, en promedio en sociedades industriales. Entonces, bueno, ¿no? Es necesario para la cría humana, que requiere de tantos años hasta que es autónomo y hasta que se puede defender por sí misma, que haya más de una persona, ¿no? Realmente. Por otro lado, los seres humanos se pueden reproducir, en general, en promedio se reproducen a partir de los 15 años, se puede reproducir antes, pero en promedio a partir de los 15. Esto marca un mayor intervalo generacional y ventajas de una larga infancia. El que los seres humanos tengamos una larga infancia, nacemos inmaduros, porque si el cerebro se tuviera que desarrollar hasta el punto en que se desarrolla después, no habría madre que pudiera parir eso. Entonces nos terminamos de formar afuera. Esa es la particularidad del ser humano. Y esto tiene ventajas, tener una tan larga infancia tiene ventajas. ¿Por qué? Inteligencia, información, más posibilidad de procesar información que otras especies, mayor poder social femenino que en otras especies. Y acá está lo que decía antes, ¿no? Esta influencia mayor por parte de las mujeres. Los humanos pertenecen al 5% de los mamíferos en donde la paternidad tiene un rol, ¿no? Es realmente una excepción. En el mundo animal hay paternidad, y entre los seres humanos también, hay paternidad cuando se producen estas tres condiciones. Cuando trae beneficios para la cría, supervivencia, ayuda a sobrevivir. Pensemos además en sociedades sin Estado, en donde no hay un Estado que te ayuda, ¿no? En Israel, por pensar en un estado de bienestar, la madre que no tiene padre presente en la casa recibe necesariamente, o acá tenemos la asignación por hijo, ¿no? Por otro lado, hay paternidad cuando no hacerlo incrementa las posibilidades de que la hembra copule con otro. O sea, ser padre también es una forma de conformar a la hembra, de quedarse con ella y que la hembra no copule con otro. Y también hay paternidad cuando hay menos posibilidades de apareamiento con otras hembras. De hecho, verán que también entre los seres humanos es más raro que se establezca con una relación de pareja una persona muchas veces que tiene muchas ocasiones de estar permanentemente con todas las parejas sexuales que querría. No digo que necesariamente por tener la ocasión entonces no forma familia, lo que digo es que parece haber una relación entre una cosa y la otra. 30% de los hombres que sospechan que el hijo no es de él, porque ahora está lo del examen de ADN, antes no había tal cosa. Y no todo el mundo se hace el examen de ADN tampoco. Entonces 30% de los hombres que sospechan que el hijo no es de él no asumen el rol de padres. 30%. Contra el 2% de los que confían en que son el padre. O sea, el que confía que es el padre, solo el 2% de todos los que confían que son los padres no se hacen cargo. O sea, una pequeña proporción no quiere saber nada con el hijo sabiendo que es su hijo. Esto habla bastante bien de nuestra especie y del rol que tiene la paternidad en nuestra especie, ¿no? Que nos importa. Ahora les preguntan a los hombres, ¿usted cuán cierto está de que tal hijo es hijo suyo? No todos se parecen.
¿Cuán cierto está? Bueno, entre un 90 y un 95% de hombres tiene la certeza de que el hijo es hijo suyo, pero no el 100%. ¿Qué pasa con esa diferencia? Bueno, lo que hacen los psicólogos evolucionistas es establecer una hipótesis. Por ejemplo, si el hombre no está completamente seguro de su paternidad, si hay un porcentaje que no está totalmente seguro, seguramente debemos haber desarrollado mecanismos adaptativos para tratar de saber si ese hijo es nuestro o no. Lo que tenemos que hacer es un experimento, diseñar un experimento ahora con los hombres existentes para saber si existe ese mecanismo psicológico. Y es lo que hacen. Entonces, juntan evidencia en favor de esa hipótesis. En este caso, hicieron varios experimentos. Lo que se sabe es que hombres y mujeres en promedio no celamos igual, que las mujeres celan mucho más la posibilidad de que él se vaya con otra definitivamente, no tanto que tenga un affair sexual, sexo casual. Los hombres es al revés, son en principio mucho más celosos que las mujeres y los celos que tienen son más sexuales. Esto lo han encuestado y experimentado en grandes poblaciones. Lo que más teme en promedio el varón es que ya tenga una relación sexual con otro. ¿Por qué? Porque de una relación sexual puede ocurrir que ese hijo no sea hijo biológico suyo. Después hicieron un experimento que me parece bastante interesante. Lo que hicieron fue fotografiar la cara de los que iban a participar, de los hombres que iban a participar, y después mediante la computadora armaban imágenes inventadas, que no se nota que es inventada, de un joven adolescente o un niño que tenía más o menos rasgos parecidos a él, pero sutil. Y les preguntaban, ¿con cuál invertirías más? Tiempo, recursos económicos, y elegían no conscientemente el que más se parecía a ellos. Es otra evidencia de que hay más voluntad por parte de los padres de invertir en los hijos de los que tienen más certeza que son genéticamente sus hijos. Entonces, parecieran haberse desarrollado mecanismos en este sentido, ¿no? Para detectar. Otro mecanismo muy universal es que en general son preferidas para pareja las mujeres que no dan evidencia de ser muy promiscuas, de no tener mucho sexo casual. Y esto también tiene que ver con que si te pones en pareja con una mujer que tiene mucho sexo casual, hay más posibilidades de que ese hijo no sea hijo tuyo. En algún momento yo había visto una encuesta, un porcentaje que era como de un 6-7%. Ahora no son hijos de quien creen ser, ¿no? Sí, es bastante alto, digamos, de 100 personas. De hecho, es como un universal, y les va a sonar familiar esto de que la mujer sea virgen. O sea, podría tener un origen, ya por supuesto hoy se te ríen en la cara, pero en muchísimas culturas existió esta cosa, ¿no? De que la mujer tenía que ser virgen, y por más que pueda haber, por supuesto, condicionantes culturales, también puede haber algo de este orden, ¿no? Otra cuestión que explicaría por qué hay paternidad entre los seres humanos es que la ovulación obliga a los hombres a tener relaciones más largas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales que tienen relaciones sexuales cuando están en su periodo más fértil, en el ser humano no se entera tan claramente cuándo está en su periodo más fértil la mujer, cuándo está ovulando. Ahora hay algunos experimentos que parecerían indicar que cuando la mujer está en periodo más fértil se descubre más la piel, se pone más sexy. Hicieron una investigación en un cabaret y vieron que las que estaban en el periodo más fértil recibían más propinas. Había algo probablemente que mostraba que estaban en ese momento, pero no es tan fácil como en un animal que solo se aparea cuando está en el periodo más fértil, no todo el tiempo como el ser humano, ¿no? Bien. Otras cuestiones interesantes que han investigado de la paternidad desde el punto de vista evolutivo, que es que cuando los padres juegan con los niños cuando son pequeños, y juegos físicos, suelen ser más sociales y populares después los niños. O sea, hay una influencia positiva en la interacción de padres con niños. Si el padre usa un tono emocional más apropiado, son menos agresivos los niños. Otra influencia positiva.
Niñas que tienen una relación buena con los padres tienen la menarca más tarde. La menarca es cuando les viene por primera vez la menstruación. No sé por qué, pero no sé, será que están a gusto en casa y no sé, y la menarca más temprana indicará la voluntad de partir de la familia. No sé por qué, pero hay una correlación ahí. Bien, esto ya lo hemos comentado. Algo interesante es que se pensaba que esta sustancia, la prolactina, era una sustancia exclusivamente maternal, que se generaba en las mujeres en el cuidado de los hijos. Y ahora ven que entre primates y hombres que cuidan también se generan altos niveles de prolactina y baja la testosterona. La testosterona es la hormona que en mayor medida implica deseo sexual, agresividad. Cuando un hombre se pone en pareja, al tiempo le baja la testosterona. Promedio. ¿Por qué? Porque está satisfecho. Porque ya está, sí, claro. Explíquenlo ustedes, no sé. Porque ya la conquistó. Porque gasta. Porque ya la conquistó, puede ser después. Desde el punto de vista adaptativo, supongo que será porque ya está asegurada Está asegurada. la descendencia con esa mujer. También, claro, una evidencia de que las estrategias adaptativas han sido distintas es que en todo el mundo hay mucha evidencia de esto. Los hombres son en promedio más infieles que las mujeres, tienen más fantasías sexuales, quieren tener sexo más veces, se masturban más veces, o sea, por donde la mires, el hombre tiene más ganas. Y esta es una estrategia adaptativa por la cual los hombres que perduran hoy en día, que son descendientes de otros hombres que para diseminar sus genes tenían una estrategia adaptativa distinta que la mujer. La mujer a lo largo de la vida puede tener 12 hijos o una cantidad limitada de hijos. El hombre no. El hombre puede tener tantos hijos como mujeres fértiles encuentre dispuestas a tener una relación. Entonces, se mantiene esta característica promedio en los hombres. Por esa razón. Si hay una correlación entre niveles de testosterona, por ejemplo, se sabe que un hombre con voz más grave tiene más testosterona. Ahora, si hay una correlación, sí. Sí. Se reproducen más. Hay evidencia de que los hombres con voz más grave se reproducen más. Lo mismo que los más altos. Son todas características de macho alfa, de macho dominante. Sí. Sí. Me acuerdo que una vez había visto un documental del National Geographic en donde las mujeres preferían, perdón por los hombres bajos, uno puede desarrollar otros atributos, pero las mujeres preferían el bajo solo si la alternativa era un asesino serial, más o menos, ¿no? Y esta también es una estrategia adaptativa por la cual las primates preferían al hombre grandote, alto, que podía protegerlas. De hecho, hay bastante evidencia de que también hay entre primates hembras intercambio de favores sexuales por recursos en parejas adicionales que no son el macho alfa. O sea, obtienen y recursos para la cría también. Fíjense, nosotros vamos al supermercado y compramos la comida, pero pensemos en contextos en donde conseguir bienes básicos, protección, que no te agredan, es fundamental. Bueno, un macho protector en ese contexto es un macho que goza de prestigio. Entonces, bueno, es interesante porque se va generando en los hombres que son padres, se van generando sustancias, bajan la testosterona, las mujeres tenemos menos testosterona que los hombres, y se van generando niveles más altos de prolactina. Bueno, el Homo sapiens es una especie muy cooperativa, no hay ningún animal sobre la Tierra que sea tan cooperativo como nosotros. También podemos cooperar para el holocausto, en la parte no tan identificante. Pero redes de cooperación mutua como existen entre los seres humanos no hay en ningún otro animal. Y esto nos ha traído una ventaja adaptativa, ¿no? Esto que decía antes, imagínense que el hombre de la familia salió a cazar y no consiguió nada. Bueno, otro hombre comparte la comida con él, sabiendo que cuando a él le falte, el otro va a reciprocar. Esta es una estrategia muy antigua, lo que se llama altruismo recíproco, o lo que se llama en teoría de juegos, porque esto se reproduce en experimentos en teoría de juego, tit for tat. Tit for tat, que es toma y daca. Sí. Vos me das hoy, pero yo no hace falta que te dé inmediatamente, puedo dar en otro momento.
Las relaciones cooperativas entre los seres humanos se dan de esa manera. Y cuando reproducen experimentos en teoría de juegos, se tiende a reciprocar. Si alguien no tuvo una conducta altruista, probablemente se lo castiga. Y este es otro mecanismo que hemos desarrollado los seres humanos. Hay pájaros que traen comida al nido, no son los padres, pero traen comida al nido. Y si el padre no los ve, por ahí se lo comen ellos. O sea, hay estrategias cooperativas entre otros animales también. En todas las especies, en promedio, los machos tienen menos apego por sus hijos que las hembras. Digo, no significa que entre los seres humanos un padre no pueda querer tanto o más que una madre o un hijo. Lo que significa es que las estrategias biológicas vinieron así. Si él no desea ser padre, pero acuerda mantener la relación, hay más posibilidades de que se separen cuando el chico tiene 5 años. O sea, lo que se llama ahora fraude por paternidad. Mujeres que engañan a un hombre y no le dicen que se quedaron embarazadas o lo obligan a tener un hijo que él no quiere. Esto está empezando a ser criticado ahora. Y a ser criticado, que un hombre tenga que ser padre si no quiere. De hecho, hay muchas feministas que defienden que si la mujer quiere, él se tiene que bromar, porque es una cosa femenina, ¿no? Hoy en día empezó a ser criticado eso, ¿entendés? Y la verdad que las tecnologías ayudan a que una mujer tenga un hijo sin tener que engañar a un hombre. En mi época no era, igual no engañé a nadie, pero quedándome embarazada, pero hoy la tecnología le ofrece a las más jóvenes alternativas que a mi generación no lo ofrecía. Mi generación es mucho más común. Tengo varias amigas que, bueno, él no quería, pero ellas de todas maneras lo tuvieron, ¿no? Pero hay estudios que muestran que si él acepta tener un hijo pero no quería, hay más posibilidad de que se separen antes que el niño. O sea que esto de que el niño nos va a unir, no hay evidencia. Una evidencia interesante es que en las parejas de lesbianas hay más cooperación para la crianza. Y esto también tendría que ver, supongo yo, con una estrategia biológicamente adaptativa por la cual hay mayor tendencia a cuidar en promedio en las mujeres, ¿no? En Occidente hoy, cuando les preguntan a las madres primerizas, a los padres primerizos, ¿cuál es su principal problema? Las madres dicen tener ayuda para la crianza, hoy. O sea, el mismo problema que tuvieron que afrontar en el pasado las mujeres todavía lo tienen hoy. ¿Quién me ayuda? Por ahí no vive la madre, por ahí no tienen plata para pedir ayuda. Por eso es tan importante que el Estado ahí cumpla una función. Y cuando le preguntan a ellos, el mayor problema para ser padre es que me fuercen a ser padre. O sea, no quiero que me fuercen cuando yo no tengo deseo. Aparecen como los principales problemas, ¿no? Sobre todo porque la distinta edad como límite para la reproducción en los hombres y las mujeres marca una diferencia, ¿no? Cuando llegan a los 40 ya están las mujeres muchas veces desesperadas por conseguir un semental, ¿no? Para tener un hijo, y los hombres no tienen ese límite. Igual baja también la calidad del esperma con los años, no es que es exactamente lo mismo un padre joven que uno más grande, pero bueno, tienen más alternativas. De modo que también ser madre a temprana edad, han encontrado alguna evidencia que puede ser una estrategia para dejar la casa de los padres. ¿Recuerdan que decíamos que si el padre tiene buena onda, la menarca tarda más en llegar? Bueno, pareciera ser complementario de esto. Si en cambio tiene mala onda en la casa, es más probable que se embarace, es una forma también de irse de la casa, ¿no? Menos ayuda para la madre, más imposibilidad de infanticidio. En muchísimas culturas hay una suerte de aborto para lo que existe como posibilidad tecnológica en esos ámbitos. Por ejemplo, en Nueva Guinea, la madre va a parir lejos de la casa, a veces trae el bebé, a veces no. Dependerá de las posibilidades que tenga de criarlo. En general, el infanticidio por parte de las madres está vinculado muy estrechamente a los recursos. Si la madre no tiene recursos y ve que no lo va a poder criar, es mucho más frecuente el infanticidio. Es así. Nosotros cuando sale en el diario culpamos a la madre, la meten presa acá. Yo no estoy diciendo que no tenga una culpa eso, pero lo que estoy diciendo es que también hay una matriz social por analizar que no siempre aparece. Otra cuestión
que si es así sería muy triste, es que han encontrado alguna evidencia de que cuando, por ejemplo, tienen mellizos y uno de los dos está más enfermo o es más débil, las madres le prestan más atención al que está más sano. Esto lo interpretan como una estrategia biológicamente adaptativa para que sobrevivan los más sanos. Uno tendería a pensar que es al revés, sí. Habría que ver qué otros estudios juntan evidencia en favor de esto. Y esta evidencia es así incluso cuando el que es más débil muestra más señales de cariño. Más señales de cariño y más reacción. Nos suena muy raro, sí. Sí, sí. Si la madre materna vive con ellos, hay un vicio. Sí, sí, eso es lo que comento. Sí, sí, pareciera cumplir un rol, sí, la abuela materna mayor. ¿Y eso por qué la abuela? Y la hipótesis de los psicólogos evolucionistas es porque es cierta la continuidad genética en la madre y hay mucha evidencia de que eso ocurre en otros órdenes, ¿no? De que se favorece al genéticamente más próximo. Pero eso no explica la influencia de la abuela materna. Sí, sí, eso no explica por qué. Es más, este estudio que yo mencioné, que cuando están las dos vivas, el chico sobrevive menos que cuando hay una sola viva, que es la materna. Son correlaciones que se encuentran. Tratar de explicarlo es un desafío. ¿Las dos vivas o conviviendo? No, las dos vivas. Lo que pasa es que en contextos tradicionales, donde muchas veces tampoco es que tienen que ir a matar a la abuela paterna, no para que sus nietos sobrevivan. Muchas veces esto se analiza en comunidades originarias, ¿no? Donde las condiciones son diversas. ¿Qué pasa cuando hay más mujeres o más hombres? ¿Eso afecta a nuestra vida sexual y de pareja? Bueno, pareciera que sí. Nosotros tendemos a pensar que solamente las cuestiones psicológicas influyen, pero la verdad que pareciera que sí. Cuando hay más mujeres que hombres, es el caso de Estados Unidos entre 1965 y 1970, hay mucho más sexo extramarital masculino, más hijos fuera de matrimonio, menor inversión por parte de los padres y más divorcio. Cuando hay más hombres que mujeres, las mujeres modulan más la preferencia por la monogamia, más compromiso de los hombres en la pareja y más inversión parental. Yo me acuerdo que una prima me había contado que quería ir a vivir a un kibutz, a estas comunidades agrícolas de Israel, y le dijeron que no porque no estaba en pareja. Supongo que presumen que si hay demasiadas mujeres, eso va a generar, ¿no?, algún tipo de desequilibrio afectivo en la comunidad, ¿no? Sí. Pero lo que hacen es tener grupos para solos y solas que quieren ir a vivir a un kibutz. Entonces los enganchan, y después sí, cuando engancharon ahí pueden ir a vivir. Sí, es una forma, sí. Bien. Otra cuestión que se vincula con la familia y otra hipótesis es que la familia humana apareció porque era beneficioso para la supervivencia de la especie el altruismo recíproco. Y de ahí vendría el origen de la ética. De hecho, un ejemplo que dan Cosmides y Tooby, que son dos pilares en la investigación de la psicología evolucionista, es que un hombre es condenado a la cárcel y su amigo se queda durmiendo en el piso de su propia casa para no estar más cómodo que su amigo. ¿Cómo podemos los seres humanos generar relaciones como esa, en donde hay una amistad tan estrecha que lo condenan injustamente al amigo, voy a decir eso, y el otro quiere estar junto a él y por solidaridad hace eso? ¿Cómo hemos generado este tipo de relaciones? Acá ven a tres primates, cada uno está acicalándole la espalda al otro. Se supone que en algún momento reciprocan. Yo tenía dos gatitos que uno siempre le hacía al otro, pero el otro no respondía. Pero bueno, ahí es interesante para reflexionar sobre si se espera algo a cambio o si hay un placer inmenso en el dar, especialmente, ¿no? Sin necesariamente esperar algo a cambio. Bueno, no tenemos simpatía por este animal. No. El murciélago, que encima en inglés le dicen vampire, vampiro, por lo menos a esta especie. Es un animal muy cooperativo. El vampiro se alimenta, como saben, de sangre de caballo, de sangre de vaca.
y si en 3 días no come, muere. Entonces, ¿por qué es un animal cooperativo? Bueno, parece que el vampiro, el murciélago, desarrolló una estrategia adaptativa de colaboración. Cuando uno consigue sangre, alimento, la tiene en la boca, la regurgita y la comparte con otros. La cara de no puedo hablar con estas caras. Bueno, pero así es en muchos animales, que traen la comida ya previamente digerida y se la dan a la cría. Sí. Así que tienen mecanismos de altruismo recíproco los murciélagos. Y así pueden sobrevivir. Los más pequeños además desarrollan un aprendizaje, no podrían sobrevivir sin desarrollar un aprendizaje que imparten los mayores, ¿no? Es un mecanismo adaptativo. Pero, disculpame, no son los mismos vampiros que los murciélagos. No es lo mismo. ¿No es el mismo animal? Comen insectos, uno los puede ver. Ah, entonces yo traduje mal murciélago. Bueno, el vampiro entonces. Yo lo leí en inglés y no sabía cómo traducir. El vampiro. El murciélago vampiro. ¿Está bien ahí? Sí, no sé si los que están en la ciudad. Bien. ¿Qué mecanismos de altruismo recíproco existen entre chimpancés? Un ejemplo que da Franz de Waal, que es uno de los mayores estudiosos de primates, es el de un macho alfa, chimpancé, que controlaba a todas las mujeres, pero parece que en determinado momento lo destronan, porque al macho alfa viene otro más fuerte y lo destronan. Y entonces dejó de tener acceso sexual a las mujeres. Antes tenía 75% de acceso a las hembras y después 0%. Pero se alió el anciano con otro, lucharon contra los que les habían quitado el poder y logró un 25% de acceso a las hembras. Algo es algo. Estos mecanismos de altruismo recíproco existen entre primates también. Y esta idea de estar indignado cuando la distribución es inequitativa. Hay experimentos que los pueden ver en YouTube, en donde al primate lo premian dándole un cacho de pepino, que no es lo que más le gusta, pero mucho más le gusta la uva. Entonces lo premian al igual que el que está en la jaula de al lado con pepino, pero al que está en la jaula de al lado le dan uva por el mismo trabajo. Agarra el pepino y se lo tira en la cara al experimentador. Yo lo mostré acá una vez en la película. En un gesto de indignación absoluta por la injusticia. O sea, ese tipo de gestos se han visto en primates, en ratas, incluso ratas que dejan de comer para compartir la comida con otra del mismo grupo. No es que hacen caridad con África. En general es alguien que se reconoce como parte del mismo grupo, ¿no? Y eso, existen distintos tipos de animales. En elefantes también. Hay uno que también pueden ver en internet, si ponen, en donde tiran de una soga, coordinan movimientos para tirar de una soga los elefantes. Y en un acto si no hacen eso no comen, porque tienen que traer la comida. Y se dan cuenta que tienen que cooperar para eso. Y ese mismo experimento lo hicieron con chimpancés. Y hay uno que ya comió, entonces no tiene mucho estímulo para tirar. Y el otro no comió, entonces le pega para que tire, ¿no? Y colabora y el otro colabora. O sea, este tipo de mecanismo, lo que dice Franz de Waal, es que entre los primates existen, pero hay más un ruego, dale, hacelo, ¿no? Y después si no le reciproca, por ejemplo, un primate defiende a otro de otro que lo ataca. Si después cuando lo atacan a él no hace lo mismo, va y lo muele a palos. O sea, existe esta idea de altruismo recíproco. Hoy por vos, mañana por mí, que no es un mecanismo muy distinto al que tenemos nosotros en el altruismo recíproco. Vos no esperás cuando das algo que te den en el momento. Y muchas veces das sin esperar nada a cambio, eso también es una realidad, pero muchas veces cuando se siente que hay una desproporción entre lo que uno da y el otro recibe, hay indignación. Esa indignación moral, si ustedes quieren, existe ya en otros animales y no solo entre nosotros. Por ejemplo, una chimpancé se alía con otras hembras, acicalándolas, esto de sacarle los piecitos,
Y también jugando con sus hijos, el chimpancé, el macho. Sí. Yo me acuerdo de una amiga que me contó que su actual pareja de como 30 años la sedujo jugando con su niña. ¿No? Y digo, pero igual, mira, ¿no? Se acerca, se alía con las hembras, acicalándolas, jugando con sus hijos. Sin la alianza con ellas no serían machos alfa. ¿No? Se establece cooperación también entre nuestros animales más próximos. Si una amiga se asocia con el oponente, la muerde o le pega. Si ya no está asociada con el otro, vuelve a ser amigable, ¿no? Trivers es como el Platón de la psicología evolucionista. Recomiendo a Trivers. Altruismo recíproco es definido por él como ayudar a otro cuando esto implica un costo para quien realiza una acción, ¿no? Como el intercambio no siempre simultáneo, se pospone pensando que en algún momento lo va a reciprocar. Esto se hace con el dilema del prisionero, ¿no? Que no lo voy a contar ahora porque es muy largo, pero se reproduce en condiciones experimentales. Si uno colabora, el otro lo hace. Incluso diseñan juegos de computadora, porque lo que se va generando en estos juegos es que si uno coopera, el otro coopera, se van generando cadenas de cooperación. Determina como si fuera cooperando toda una ciudad. Pueden simular sistemas, y esto para los impuestos, para un montón de cosas sirve, ¿no? Para todo sistema cooperativo. Ahora bien, lo que dice Trivers es que para que exista este sistema de altruismo recíproco que surge en la familia, pero que se extiende más allá de la familia, tiene que existir un sistema para detectar a los tramposos. Porque hay vibilios que reciben pero no quieren dar nunca nada a cambio. Entonces, si esto es así, si tenemos mecanismos para detectar a los tramposos, en un experimento tendrían que poder aparecer. Y en efecto hicieron experimentos, por ejemplo, haciendo un razonamiento en abstracto y un razonamiento en donde te cuentan una historia de tramposos. Bueno, cuando cuentan la historia en abstracto, casi nadie resuelve el problema. Cuando cuentan el mismo problema, pero con protagonistas tramposos y otros a los que les hacen trampa, la mayoría lo pueden resolver el problema. Sería una evidencia de que tenemos mecanismos para detectar a los tramposos. Otra evidencia, un estudio que hicieron en donde los que hacían trampa, su cara era mucho más recordada que el que era cooperativo. O sea, el que te la hizo, te lo acordás mucho más que el que cooperó. No sea cosa que otra vez te vaya a pasar, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se va sumando evidencia con experimentos? Hay altruismo recíproco entre peces también. Un pez no come a otro si el más chiquitito le saca los parásitos. Lo limpia. ¿No? O sea, que existe ese mecanismo y no lo come ni siquiera cuando ya se fue, porque cuando ya lo limpió podría comérselo, ya está. Ahora te morfo. No, porque se traga los parásitos. Claro. No, bueno, lo que interpretan es que fue evolucionando, o sea, sobrevivieron los que se sometieron a ese mecanismo de altruismo recíproco. Ahí está. También entre pájaros hay sistemas de altruismo recíproco. Pegar un grito cuando viene un predador, entonces todos corren, ¿no? Y también aprenden a mentir. Y por ejemplo pega un grito, si quiere comerse solo la carne que está acá, pega un grito que hay un predador, se todos corriendo, se la come solo. Pero bueno, también hay sistemas para detectar esos tramposos. Pájaros que ayudan a defender el nido de otro, tal vez por un ADN compartido, pero no lo hacen si el otro no le reciproca. ¿No? Hay pájaros que no nos parece que puedan tener mecanismos, sin embargo los pájaros tienen muchos mecanismos comunes con los seres humanos. Bueno, lo último que voy a decir, esto es como una especie de manual de autoayuda de Trivers, que como les decía es como el Platón de la psicología evolucionista, y me gusta porque dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos para promover el altruismo recíproco? ¿Cómo me convierto yo en una persona confiable para que otro pueda ser altruista conmigo y a su vez yo después reciprocarle? Porque primero uno tiene que convertirse en alguien digno de confianza. Y de acuerdo a la evidencia científica sugieren estas cosas. Por un lado, primero vamos a empezar con las disposiciones emocionales que regulan el altruismo entre humanos. Amistad, emociones vinculadas con agrado. ¿Alguien te agrada o no te agrada? No tiene mucha más explicación que eso.
Agresión al tramposo para castigarlo o educarlo, la venganza. No son muy optimistas respecto a que desaparezca por completo la venganza. Lo que no pareciera muy racional es cómo hay personas que se perjudican por completo con tal de vengarse de alguien. ¿Cómo alguien mata a otro sabiendo que va a ir a la cárcel, sabiendo que él mismo se está embromando la vida? Bueno, algunos creen que este es un mecanismo adaptativo porque si bien él puede perjudicarse, el conjunto se beneficia, se libera de un tramposo. Sería una suerte también de altruismo recíproco. Perjudicarte a vos mismo en la venganza. Eso es un bien a la humanidad. Pero bueno, no. Algo así. Pero más. Sería un mecanismo de ese tipo. Es una hipótesis, tampoco lo den, ¿no? Sí, porque es bastante irracional, digamos, y muchas veces preferimos irnos de un trabajo y quedarnos sin nada de plata porque sentimos que han hecho algo que ha quebrado nuestra dignidad, nuestra imagen, y no nos importa nada de lo pragmático. Y queremos castigar a esa persona que se comportó mal con nosotros. No estoy hablando ahora de asesinar ni nada por el estilo, pero muchas veces hacemos cosas donde nosotros mismos, y no estoy diciendo que eso sea racional, estoy diciendo que eso probablemente sea alguna estrategia adaptativa. Gratitud y simpatía en términos de costo y beneficio para reciprocar, nos da gratitud a algo, entonces somos altruistas. Culpa y altruismo reparador, el tramposo se arrepiente. Pequeñas trampas, confianza. Si uno comprende mejor las necesidades de los demás, puede convertirse en alguien confiable y el otro tiende a reciprocar. O sea, saber qué puede estar necesitando el otro es una manera de promover el altruismo recíproco. Los seres humanos tenemos además un sistema de intercambio muy complejo, ¿no? Que incluye no solo lo que los animales intercambian, sino herramientas, carnes, frutas, estatus, asistencia en lucha, dinero, información sobre enemigos, programas de computadora, etcétera, muchísimos sistemas de intercambio. Acá está, ¿no? 10% de los problemas lógicos abstractos resolvían contra un 75% cuando ese mismo problema tenía como protagonista un tramposo. Si una mujer está conociendo a un hombre y él dona plata a un pobre que pasa por la calle, pero ella se da cuenta que lo está haciendo para impresionarla, probablemente no cause el impacto que él quiere que cause. Justamente estamos tratando de identificar cuán confiable es alguien, cuán sincero es cuando hace lo que hace. Entonces el altruismo evolucionó primero como selección de parentesco. Se dio en el seno de la familia primero. Y después evolucionó como altruismo recíproco más allá de la familia. También existe, como decía recién, un altruismo que no espera nada a cambio, pero en principio el mecanismo es ese. Acá viene lo que decía, cómo convertirse en un atractivo objeto de inversión para otros. Por un lado, promover la reputación de nuestros atributos únicos y excepcionales, sin que se note, porque si no quedas como un fanfarrón. Esto es lo difícil de la cita amorosa, que uno tiene que promoverse sin que se note mucho. ¿No? 2. Reconocer los atributos infrecuentes de los demás. Esto es más difícil, saber hacer cumplidos a los demás. Saber reconocer en los demás qué es lo que hacen bien. Hay personas que son muy buenas para promover lo que ellos hacen bien, sí, pero nunca te lo dicen. Por ahí lo reconocen, pero no te lo dicen. Qué bien que haces esto. Es una técnica además saber decir cumplidos, ¿no? Y no solo qué lindo te queda el pullover, sino qué bien que haces esto, qué bien que te sale esto. Y en general en una conversación lo que más recuerda el otro es eso, dentro de un montón de cosas que se pudieron haber dicho. Cultivar habilidades infrecuentes, algo que otras personas no hagan, cosa de convertirse en alguien a quien otros apelan. Buscar grupos que valoren lo que uno ofrece. Esto me parece importante, ¿no? Y eludir grupos que no valoren lo que uno ofrece. A veces uno quiere caerle bien a todo el mundo. Y ahora que en Facebook uno sabe lo que pensamos todo de todo, cómo votan, si creen o no creen en Dios, si creen o no creen en astrología, es como demasiada intimidad de creencias y uno se contraría porque no tiene la aceptación de todo respecto a cada uno de los temas. La verdad que una idea que a mí me parece muy consoladora y que yo encontré en un filósofo suizo que vive en Inglaterra que se llama Alain de Botton, que les recomiendo, es frente a lo que uno hace buscar el público adecuado. No hay un público para todo lo que uno quiere
en términos de reconocimiento. Entonces, buscar ese público adecuado del que uno quiere reconocimiento. No estoy hablando solo de cosas que uno hace en la profesión, sino también reconocimiento de vos como persona. Bueno, no todos simpatizan con uno, es muy difícil que todo el mundo simpatice con uno, las experiencias no son iguales, pero tener como ese grupo del cual obtener reconocimiento y no pretenderlo de todo el mundo. Cerrás el Facebook. No estar tan pendiente, digamos, de... Bueno, el tema del altruismo recíproco en las redes sociales me parece que amerita una reflexión, porque es, ahora no, pero lo podemos dejar para el debate si quieren, porque sí, uno tendría que pasarse la vida entera poniendo me gusta para que todo el mundo se sintiera reciprocado, ¿no? Uno no hace más nada en la vida. Y eludir grupos que no valoren lo que uno ofrece, ¿no? Así que me parece que es son buenas estrategias para eso. Bueno, les agradezco la atención, puse bastante bibliografía para el que quiere leer. Lamentablemente no hay casi nada en español. Me basé muy centralmente en un libro que es sobre psicología evolucionista de las relaciones familiares puntualmente.